Hay temas importantes que abordar con ustedes y sobre todo cuando se trata de niños, ¿verdad? Y hoy que ya van a iniciar las clases también es necesario prestarles un poquito de atención. Vamos a hablar sobre el déficit de atención en niños y por supuesto que una experta en la materia va a explicarnos un poquito al respecto. Está con nosotros la licenciada Jessica Parker, psicóloga de ACF Psicólogos Consultores. Solo con el nombre ya le creí. Jessica Parker. Sí, un gusto tenerla acá. Gracias, muy amable. Bueno, comencemos definiendo qué es déficit de atención. Sí, el déficit de atención es una problemática que involucra problemas específicos para prestar atención y que muchas veces se acompaña de hiperactividad y de impulsividad. Y estas personas, los chicos en particular, son niños que tienden a fallar, a prestar atención a los detalles, parece que no están escuchando cuando se les habla, son chicos que olvidan, son olvidadizos, pierden cosas, están constantemente distraídos y en ocasiones cuando se presenta la impulsividad son niños que están todo el tiempo moviéndose, inquietos, niños niños que necesitan, ¿verdad?, estar cambiando de actividad, suelen dejarlas sin culminar, entre otros aspectos. Licenciada, y durante muchos años lo que ha pasado es que tenemos un total desconocimiento de eso. Y por eso varias generaciones nos creamos hasta con resentimiento hacia los padres, hasta familias totalmente desintegradas, porque tu mamá lo único que hacía y tu papá era pegarte, no entendían. Pero les juro que yo sí tenía buena voluntad y poco a poco fui entendiendo qué es lo que a mí me pasaba, pero no tenía nombre. Pero yo llegaba al colegio y decía yo, a la escuela, y decía yo, prometo que este año sí, prometo. Y empezaba y decía yo, voy a poner atención en química, decía. Y empezaba en primera clase, segunda, y de repente ya estuvo. Me perdía, pero ahora sí se entiende qué es. Es correcto. En El Salvador todavía tenemos esta dificultad. Las personas todavía en las generaciones de personas un poquito mayores piensan que esto no es un problema. ¡Qué rebeldía! Que rebeldía, que hay que pegarle, ¿verdad? Y que realmente no existe esta problemática, pero sí es un trastorno del neurodesarrollo, ya está científicamente comprobado. Antes, como tú dices, ¿verdad?, no había un nombre para esto y los niños eran incomprendidos. Y lo más triste es que, como tú mencionas, ellos quieren a veces portarse bien y no es solo voluntarioso, no es una cuestión únicamente de funciones ejecutivas de la atención, que ya lo voy a comentar. Una pregunta, ¿cómo distinguimos cuándo puede ser un problema así o cuando es un niño demasiado consentido o cuando es caprichoso también? Claro. Porque también me imagino que puede existir que un niño sea caprichoso o sea rebelde. No lo podemos atar. ¿Ustedes pueden ayudarnos a distinguir esto? Sí, completamente se puede. Precisamente no se puede hacer algo como a ojo del buen cubero, ¿verdad? A ojo del buen cubero no es correcto porque muchas situaciones tienen que ver a veces con el estilo de vida y de crianza y algunas veces, en ocasiones, esos niños sí son sobreprotegidos o son muy consentidos. Mimados, o son niños mimados. Sí, niños mimados, niños obstinados. Entonces, un buen diagnóstico implica precisamente tratar de ver qué pasa con esta personita en el caso de los chiquitines y aplicar estos instrumentos que son confiables y válidos para poder determinar qué aspectos responden a la conducta voluntaria y cuáles aspectos responden precisamente a un problema del neurodesarrollo. O lo contrario, o sea, realmente hay el niño que quiere llamar la atención, pero obviamente tenés que llevar de la mano que los padres de familia pongan de su parte, el maestro, y llevar de la mano también una ayuda psicológica, porque si no quieres reconocer que tu hijo necesita atención o que de verdad en casa hay un problema y por eso es que el niño sufre de déficit de atención, no vas a lograr entonces detectar el problema. Superarse. Así es. ¿A qué se debe eso, doctora? Realmente, licenciada, perdón, ¿hay algún factor hereditario o simplemente qué pasa en el cerebro de un niño? A ver, lo que se ha investigado hasta la fecha es que hay ciertas condiciones durante el embarazo que pueden relacionarse, ¿verdad?, con el trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, madres que han sido malnutridas durante el embarazo, madres que han fumado durante el embarazo o muy bajo peso al nacer para el bebé, ¿verdad? Algunos otros factores de toxinas como exposición al plomo, todo esto tiene una asociación grande con el padecimiento del trastorno por déficit de atención, pero no son las únicas razones. Temperamentales también, que el niño ya por su temperamento y carácter sea un niño inquieto, una predisposición impulsiva, por ejemplo, se asocia a un trastorno por déficit de atención. También tenemos otras condiciones ambientales, por ejemplo, cuando ha habido abuso en los niños, negligencia por parte de los padres, descuido y otros factores, digamos, traumáticos que podrían precipitar este tipo de problemas. ¿Qué se va a hacer? O sea, yo también, porque digamos, yo soy una persona
que entiende las limitantes que tenía mi mamá, mi abuela. A veces ni siquiera, hay personas que ni siquiera pasaron por la escuela, que vos decís, no, si mi abuela apenas a 3er grado llegó, ¿y cómo iba a conocer de eso? Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo entender? O sea, ¿cómo hacer para que entiendan? Porque los niños son a veces hasta abusados, ¿verdad? Pero por eso, porque puedes cambiar la vida de alguien. Así como yo era todo loco, hiperactivo, y a pesar de cómo me pudieron haber pegado y tratado, aquí estoy, y salí. Pero también conozco gente de mi misma generación que le pegaban en la cabeza y le decían, va pues bicho dundo, va pues poner atención, va pues no sé qué, que ahora son hombres viejos como yo y les cuesta un mundo, les costó y son callados y tienen el mismo trabajo toda su vida y nunca les da miedo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos sí medio podemos salir y decir, ve? O sea, y otros no. O sea, ¿cómo hace la familia? ¿Qué tiene que hacer? A ver, esa pregunta es realmente muy importante porque no depende exclusivamente del apoyo que la familia tenga, sino también de las características individuales de una persona, características temperamentales, de personalidad y de pronto incluso de capacidad de autoanálisis. Por ejemplo, una de las situaciones que está a la base del problema del trastorno por déficit de atención es el problema o el fallo en las funciones ejecutivas de la atención. Y estas funciones son las encargadas precisamente de autorregular el comportamiento, de poder nosotros tener una conducta socialmente adaptada y ajustada a normas. Entonces, depende precisamente de qué tanto una persona puede llegar a madurar y a tener esa capacidad de autoanálisis para ir comprendiendo algunas situaciones y superarlas. Y no enconcharse. Exactamente, y no quedarse solo. Y como vuelvo al punto, la capacidad de autoanálisis es muy importante. No todas las personas la tienen y por lo tanto no logran sobreponerse. Por eso ¿verdad? hay personas que necesitan ayuda más rápido. Correcto. Pero ¿puede esa capacidad de autoanálisis cultivarse en una persona? ¿Puede llegar a lograrlo o no? Cuando tienen un tratamiento y tienen un apoyo, y no solo el apoyo del terapeuta, sino también, como decíamos, el apoyo de los familiares, es un poco más fácil y es más positivo el pronóstico de lograr llegar a un autoanálisis o una... ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo manejan eso? ¿Padres de familia? Autoestima, imagino. Sí, pero sí, llevándolo al psicólogo, ¿cuántas veces a la semana? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el tratamiento? Ok, eso también depende de cada persona. En realidad no podemos tirar una fórmula única para alguien, porque de pronto el problema... Son distintos los casos. Por supuesto, hay casos en los que los síntomas son leves, otros son moderados, otros son severos. Hay síntomas de predominio inatentivo, hay síntomas de predominio hiperactivo impulsivo. Entonces, dependiendo de cómo está la persona y de cómo se manifiestan estos síntomas, es que se da el tratamiento. ¿Cómo es alguien que sea ya que ya es grave o está o no, tiene déficit de atención, pero elevadísimo? ¿Cómo es que actúan? O sea, que solo, hola, o puedes estar así con la gente, pero puedes estar perdido en el mundo, aunque parezca que estés, o ¿cómo es? Sí, bueno, lo que sucede es que esas personas tienen una gran dificultad precisamente para poder prestar atención a distintas tareas y enfocarse. No estamos hablando de un multitasker, esto es otra cosa y es una situación que sucede muy pocas veces. Son las mujeres, o así. Bueno, pues sí, ¿verdad? Bueno, la cuestión es realmente en este sentido, cómo se comportan estas personas. Pues sí, dependiendo de la severidad del problema, son personas a las que les cuesta tener un control inhibitorio del comportamiento. Es decir, yo tengo la capacidad de atender a una tarea y puedo luego parar esa tarea, enfocarme en otra y regresar a lo que estaba haciendo. Este control inhibitorio falla muchas veces en las personas que tienen un déficit atencional fuerte. La memoria de trabajo es implicada también en las funciones ejecutivas, el control autorregulatorio también. Entonces son personas, dependiendo de la severidad en que se manifiestan sus síntomas, que parece que están en la luna muchas veces. Y esto, interesantemente, en los adultos es difícil porque si no ha sido detectado, genera un problema relacional fuerte con la pareja y con las personas que están cerca, porque siguen siendo incomprendidos, piensan que solo es cuestión de voluntad, ¿verdad? Las esposas o los esposos te estoy hablando, sí, no me pones atención, tú nunca me escuchas, tú solo estás enfocado en otra cosa. Entonces, sí es importante ver que si hay un fallo reiterado que está ocasionando problemas en las relaciones sociales o bien en la parte ocupacional, en el área laboral, pues es importante ver qué puede estar sucediendo para ver cómo lo podemos mejorar. Entonces es un tratamiento que puede durar toda una vida.
Bueno, cuando son niños y dependiendo de los síntomas, se tarda un par de años en lograr que ellos lleguen a una autorregulación mayor y a una capacidad de enfoque. A mí particularmente, con la experiencia que yo tengo de trabajo, me gusta intentar sacar adelante a las personas desde la forma más natural posible, porque está comprobado que sí, las personas se exponen a dietas, por lo menos de lunes a viernes, que están altamente basadas en proteínas, que bajan carbohidrato y azúcar y colorantes, y tienen sus vitaminas de apoyo como el DHA, por ejemplo, o el gamma-lacta B6, que son vitaminas que ayudan al desarrollo neurológico. Y estos niños están enfocados, siendo estimulados en cómo mejorar su atención selectiva, atención sostenida, ¿verdad? Cómo mejorar la parte de las funciones ejecutivas, cómo entrenar la memoria de trabajo, memoria a corto plazo, largo plazo. Si tienen un sistema bueno de apoyo, porque tú preguntabas antes qué tanto tratamiento se tiene que dar o qué tan seguido, usualmente una vez por semana se trabaja con los chicos, cuando los síntomas son leves o moderados, se trabaja desde el apoyo remedial natural y con el apoyo de la familia y de los profesores también, porque es importantísimo estar todos bajo la misma línea, ¿verdad?, de trabajo para poder apoyar a la persona y sobre todo que se sientan capaces, que estos niños logren desarrollar, tú hablabas de la autoestima, un sentido de autoconcepto de logro alto, que puedan pensar, ok, yo tengo fallos, tengo ciertas dificultades, pero yo soy capaz de salir adelante, soy una persona que valgo mucho, y que se enfoquen en todas sus cualidades, en todas sus potencialidades y puedan a partir de eso superar sus problemas. Me llamó la atención el autoanálisis. Él me conoce desde hace bastantes años y también me conoce desde chiquito todo lo que medio le conté y siempre me molestaban porque yo era yo, es verdad que hubo un tiempo que yo, pero a mí ese yo me funciona. O sea, sí se oye, y siempre lo digo, discúlpeme, se oye un poco... Egoísta. No, egoísta no, sino... No, es egocentrista, ¿verdad? Pero una vez, hace mucho tiempo, vi a una psicóloga que estaba tratando a un niño, yo estaba esperando por otra cosa, y le decía, él se llamaba Pablo, y decía, yo, Pablo, 1, 2, 3, Pablo. O sea, y entonces dije yo, ella está tratando de hacerle ver que él es el que importa, que él es el primero, que él es el número uno. Y el niño estaba porque él era bien calladito. Entonces dije yo, voy entendiendo algo. Yo siempre he sido, o sea, sí, malo, sí, puede ser porque lo he hecho al natural y no enrumbado, pero la verdad que la autoestima es importantísimo. Y yo le iba a preguntar, ¿y ya de grande? Puedo. Después de tanto, yo ya tengo personas que nos están viendo 40 años y de verdad, sinceramente, no quieren morir con una autoestima baja o dicen, verdad, a mí me pasa y yo he sufrido tanto. ¿Se puede enrumbar todavía cuando estamos hechos y derechos, como dicen? Por supuesto que sí, claro que se puede. Lo único es que es un poco más difícil que hacerlo cuando estamos pequeños. Toma un poco más de tiempo. Pero ya hay más pisto, o sea, ya puede pagar en la consulta, pues. Ya de niño, pobre mamá. Bueno, sí, pero el primer paso, digamos, es tener la voluntad de quererlo hacer, tener la voluntad empero de la edad, sin importar, de querer mejorar, de sentirnos mejor. Al final se trata de vivir cada día lo mejor que nosotros podemos y ser no solo funcionales, sino lo más satisfechos posible en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el primer paso es quererlo hacer y por supuesto que está comprobado que si nosotros nos exponemos a información positiva y correcta y estamos continuamente ensayando y trabajando en ciertas informaciones, nuestro cerebro se condiciona maravillosamente y nos vamos hacia la línea de otras rutas de información neuronal que nos permiten sentirnos mejor. Olvídala. Se hace mal. He escuchado en esos casos de déficit de atención que se llega al punto de medicar realmente a los niños. Esto es bueno porque Polémico, he escuchado ¿verdad? también madres que dicen, no, yo no lo hago. Otras que dicen, yo sí porque no lo aguanto, ¿verdad? Yo le voy a dar la gotita. Sí, eso sí. Bueno, miren. O sea, ¿hasta qué punto esto ya es necesario y cómo se debe manejar realmente? Correcto. Esta es una de las situaciones más complicadas, particularmente en nuestro país, porque en El Salvador nos vamos al otro punto, de aquí no pasa nada. Nos vamos también al extremo de nunca se requiere medicación. Y tampoco es cierto. Es que hay que saberle dar un nombre a la situación que sea el más objetivo y acertado posible. Si un chiquitín está teniendo problemas en sus relaciones interpersonales, está peleando con todo el mundo, está siendo dejado de lado, no está rindiendo óptimamente, saca malas notas y el pobrecito no haya ni qué hacer, pues es momento de ver qué más podemos hacer alrededor de él para apoyarlo y ver si es necesario darle algún tipo de psicoestímulo
psicoestimulante y en qué medida, y eso ya los neurólogos, ¿verdad? Son los encargados de poder ir medicando y determinando cuál es ese psicoestimulante. Ritalina, Concerta, Metadata, Estratera, hay muchos en el mercado, por supuesto que tienen efectos secundarios no deseables como cualquier medicamento, y no se trata de dárselo, digamos, como atarrayazo a todas las personas, pero de pronto los síntomas son moderados o severos y sí están causando un impacto que no solo es un daño en autoestima, sino en las áreas de socialización, en las áreas de rendimiento. ¿Cómo lo vamos a dejar sin algún apoyo? Entonces, ¿qué pasa? Es bien fácil pensar, ok, yo tengo diabetes, tengo que medicarme para poder soportar los cambios de glucosa en mi cuerpo. Yo tengo un problema de ojos, yo me pongo mis lentes. Yo tengo incluso problemas en los dientes, me pongo frenos. Me fracturo, ¿verdad? Me tienen que inyectar. Pero cuando se trata de un problema del neurodesarrollo, cuando es algo no tan tangible, pensamos que no y hay una gran negación. Pero que pensamos que no, pero tampoco le llevamos al psicólogo. Exactamente. O sea, dejamos abandonado. No, pero lamentablemente Ay, sigue le va a pasando. pasar con la edad. Sí, y lamentablemente Va a sigue madurar. pasando. O sea, así como nosotros nos automedicamos también, ay, solo porque tu amiga te dijo que le dieras esto, porque a tu hijo le funcionó, a ti también te va a funcionar y no tiene que ser así. No, así es. Definitivamente por eso es que es importante tener un adecuado diagnóstico de la situación y ver con base en eso cómo podemos ayudarle a las personas. Vuelvo a decirlo, yo sí creo mucho en el apoyo natural remedial y el trabajo en equipo y creo que ha funcionado en la mayoría de los casos que yo, al menos yo he podido colaborar en trabajar, pero de pronto sí hay casos en los que he tenido que referir hacia consulta neurológica y se les ha dado ese apoyo y mejoran impresionantemente. Y ¿verdad? esto solo, ya nos vamos, solo rápidamente. Qué buen tema. Esto es genético, ya lo traemos, o de repente se va formando. Se puede desarrollar. Porque antes igual, nunca hemos pensado en los niños, en lo que sienten, solo en la felicidad de los adultos. Mi mamá, mi papá, estoy hablando en general, se divorcian y el niño tiene que aceptar como tal. Nunca te sentás a decirle, mira esto. Entonces el niño empieza a tener sensaciones y cosas raras y entonces vos llevas a otro novio y solo ves que entra a la casa en las noches y solo ves que se sienta y vos nunca, de repente abandonaste a tu hijo o a tu hija y nunca, o sea, eso puede ir cambiando a lograr esto, o ya lo traigo yo desde que nazco, vengo con el déficit o lo puedo ir adquiriendo dependiendo lo que me está pasando en el hogar, y que nuestros papás nunca se acercan a explicarnos nada, sino que, es mi hijo. ¿Y qué, pues? Son cosas de grandes. Sí, como mencionaba hace un momento, el factor genético sí está comprobado. Por ejemplo, si los padres han tenido un diagnóstico comprobado de déficit de atención, es muy probable que los hijos lo hereden, ¿verdad? Eso está ya investigado y comprobado. Entonces, esa es una de las causas de genético, pero aunque sea genético y tengamos esa predisposición o alguien la tenga, pues definitivamente sí se puede ir entrenando a la persona y mejorando estas habilidades para llegar a ser lo más funcional y adaptado posible, incluso feliz. ¿Tenemos tiempo todavía? Venga, usted manda. Y lo otro que contestando a tu pregunta, por supuesto se desarrolla. No, en el caso de que se desarrolle, sí hay ciertos factores ambientales, como decíamos, abuso en niños, negligencia, descuido de parte de los padres, que tiene relación con lo que tú comentas y está relacionado con la problemática de trastorno por déficit de atención. Entonces, lo importante es llegar a esa conciencia de ¿qué? De que si somos padres tenemos una responsabilidad y una obligación con nuestros hijos, nos guste o no. Y en esa responsabilidad tendríamos que nosotros orientarnos de la mejor forma posible para criar a estos niños de la mejor forma no es posible. Como dice el borrego, que es cosa de grande, dice. No, y definitivamente Sí, como padres como de dice. familia tenemos la responsabilidad de ponerle atención a nuestros hijos y poder detectar, ¿verdad? Algunas cosas que van cambiando o el mal rendimiento en la escuela, incluso también hoy que ya inicia clases, de ver la escuela, el colegio donde voy a colocar a mi hijo y mantener esa relación con el maestro de mi hijo, porque el maestro es con el que pasan también más tiempo y el que puede en algún momento detectar o decir algo está fallando, ¿verdad? Exacto. Gracias, licenciada Jessica Parker. Muchas gracias. Psicóloga Gracias. de ACF Psicólogos Consultores. Hablamos del déficit de atención en los niños. Un gusto haberla tenido. Igualmente, Gracias mucho por gusto. acompañarnos. Los Vamos a la niños pausa. con barba también Venimos. somos así.